Y vemos constantemente situaciones en las que nosotros evaluamos, pero de una manera terrenal. No tenemos el panorama de Dios. Y es ahí donde la equivocación no está, o el problema no está en las circunstancias que nos embargan día a día. El problema está en el corazón. ¿Por qué? Porque llegamos a creer que nosotros podemos evaluar lo que merecemos y lo que no merecemos. Y eso solamente lo sabe Dios. ¿Qué tanto poner peso en nosotros o qué tanto peso quitarnos? ¿Por qué? Porque Él es el que mide realmente nuestra vida espiritual. Y nosotros estamos siendo formados por Él. No hay mayor maestro que Él. Y si Él es el que nos está formando, Él sabe qué tanto nos va a formar. Ahora, lo que Jonás no entendía era precisamente que estos enemigos de Israel eran un instrumento en las manos de Dios. Eran un instrumento para tratar con la desobediencia y la rebeldía de su pueblo. Y déjenme decirles, así de esa misma manera, hay muchas circunstancias en nuestras vidas que tienen esa función, ser un instrumento para ser tratados por Dios en nuestro corazón. Y es ahí donde nosotros como cristianos necesitamos considerar nuestra opinión de lo que está ocurriendo alrededor nuestro. Porque déjenme decirles algo, que lo que nosotros pensemos en lo que estamos viviendo cuenta mucho para Dios. ¿Por qué? Porque demuestra lo que hay en nuestro corazón. Ahora, nosotros hemos aprendido a lo largo de esta serie que Dios está al control de todas las cosas y que Dios permite que atravesemos cosas como un instrumento para que Dios trate con nosotros. Dios permitirá una traición en tu vida. Dios permitirá un despido, una enfermedad, cualquier cosa que Él considere para tratar con nosotros. Ahora, no estoy diciendo que Él lo esté provocando. En el caso de Jonás, Él lo provocó. Como vamos a ver ya hacia el final, Él provocó que surgiera una planta, Él provocó el surgimiento de un gusano y Él provocó un viento que pegara fuerte a Jonás. Así como estudiamos en la segunda escena en el mar, cuando vimos que Él provocó un gran viento. Y detrás del viento estaba la tormenta que Dios había permitido para que los mismos marineros pensaran que iban a morir en un naufragio. O sea, Dios está detrás de todas las cosas y es algo que está constantemente en el libro de Jonás. La soberanía de Dios, su misericordia, su bondad y su amor. Y en este caso lo vemos con Jonás. Miren, una de las cosas que vemos aquí también en el libro es que Dios permitió, como en el caso de Jonás, que tomara una dirección contraria a Nínive y buscara Tarsis. Sin embargo, toda esa rebeldía que mostró Jonás por estar en desacuerdo a los planes de Dios, le costó caro. Ya lo estudiamos, le costó carísimo, hermanos. Y eso es algo de lo que nosotros necesitamos estar conscientes constantemente en nuestras vidas. ¿Por qué? Porque si nosotros estar conscientes en el sentido de cuáles son los planes en los que nosotros estamos. ¿Estamos en los planes de Dios o estamos en nuestros propios planes? ¿Estamos en la voluntad de Dios o estamos en nuestra propia voluntad? Porque eso va a ser un detonante que va a determinar nuestro proceder. ¿Qué tanto Dios va a tratar con nosotros? Miren, regresemos ahí al texto, al verso 2 de capítulo 4. Vean, vamos a leer ya un poco adelante el verso 2 que dice: sabía yo que tú eras Dios clemente y piadoso, tardo en enojarte y de grande misericordia y que te arrepientes del mal. Esto es increíble, ¿no es cierto? O sea, tú cuestionas a alguien cuando es, por ejemplo, tiene un mal genio, un mal carácter, pero cuestionar por ser bondadoso, por ser misericordioso, por mostrar compasión, clemencia. Y déjenme decirles algo, Jonás estaba de alguna manera siendo recipiente, un vaso de recipiente de todo este amor y de toda esa misericordia, por el cual cuestionó a Dios para con los asirios. Déjenme le explico un poco mejor esta idea. Él se enoja porque muestra amor y clemencia para con los asirios. Pero él no se enojó en este mismo momento cuando Dios estaba mostrando lo mismo para con él. ¿No es cierto?
¿Te imaginas a Jonás contestarle a Dios? ¿Cuántos de nosotros como padres, en un momento dado, cuando nos contesta nuestro hijo, tú qué dices, me vuelves a contestar y te voy a... ¿No es cierto? Imagínate al Señor que le estén contestando. O sea, ¿quién es este Jonás? O sea, ¿quién es Jonás para cuestionar el proceder de Dios? ¿Quién es Jonás? Miren, vean cómo menciona a Jonás respecto a los atributos del carácter de Dios. Él menciona, eres clemente, eres piadoso, eres tardo en enojarte, de grande misericordia. Fíjate, y es precisamente todas esas virtudes que menciona de Dios, de las cuales él mismo estaba gozando. Porque si Dios fuera lo contrario y no tuviera amor para con su siervo, ya un rayo lo hubiera partido. ¿Desde cuándo? Desde el momento que salió para Tarsis. ¿No es cierto? Por rebelde, por ir en contra de la voluntad de Dios. Sin embargo, vemos cómo el trato de Dios para con él siempre fue de conmiseración. O sea, vemos cómo el trato de Dios fue amoroso, que no teniendo por qué compartir con Jonás lo que él tiene que hacer, sin embargo, Dios muestra un carácter bueno para con él. Y todavía le da la razón, o sea, en el sentido de empieza a dialogar por qué lo hace. Esto es algo increíble respecto al carácter de Dios. ¿Quién es Jonás? Vuelvo a repetir, para cuestionar el proceder de Dios. Vemos cómo Dios tiene aquí la delicadeza de ser condescendiente y entablar una plática con Jonás. ¿Se acuerdan en el caso de Job? Cómo Job constantemente cuestionaba a Dios, ¿y por qué esto y por qué el otro? Y al final del libro le dice Dios, ¿sabes qué, Job? Ya te escuché mucho. Ahora toma asiento y tú me vas a escuchar. Yo voy a preguntar y tú me vas a responder. Qué increíble, ¿no? O sea, ¿te imaginas? Y con Jonás dejó que Jonás estuviera platicando, pero como un padre amoroso, con esa delicadeza, todavía se sienta, el Señor toma su tiempo y empieza a dialogar con Jonás y le empieza a desarrollar a lo largo del capítulo 4 el por qué Dios actúa como actúa, que es casi ya en los últimos versículos, ¿no? Donde le dice, oye, lloras por una calabacera y no tienes compasión de una ciudad donde hay más de 120,000 gentes y sus animales. Fíjate nada más la actitud amorosa de Dios, el trato amoroso, que no teniendo por qué permitir que Jonás se dirigiera así, no obstante, el carácter bueno de Dios se ve reflejado en el trato que tuvo para con Jonás. Ahora déjenme decirles algo, de esta misma manera nosotros no caemos fulminados cuando actuamos de una manera irrespetuosa ante Dios. Y déjenme decirles que no solamente una vez, pudiera ser varias veces que nuestro proceder de alguna manera no es la correcta para con Dios. Una de tantas maneras que manifestamos falta de respeto al Señor y buscamos cuestionarlo, puede ser aquí mismo en la iglesia. Cuando solemos decir, oye, ¿por qué está fulanito o fulanita al frente? Nosotros debemos de tener cuidado. Una de las cosas que yo aprendí a lo largo de la iglesia donde crecí fue de que cuando habían cosas de que venía un pastor y decía algo, venía el hermano y decía otra cosa y nosotros decíamos, bueno, ¿a quién le hacemos caso? ¿A él o al hermano? ¿No? Y decían, ¿saben? Lo que hay que hacer es lo más sabio, guardar silencio y dejar que Dios empiece a obrar, porque al final Dios está detrás de todo eso. Porque cuando nosotros hacemos una pregunta de este tipo, en el sentido, ¿por qué fulanito o fulanita? Debemos de tener cuidado. ¿Por qué? Porque esa pregunta implica que Dios nos debe una explicación. A ver, Dios, ¿por qué fulanito? A ver, Dios, ¿por qué fulanita? Oye, Dios, ¿por qué está el pastor Olivares organizando toda esta corporación? ¿Por qué puso a fulano en tal situación? ¿Por qué puso en tal región a fulanito? O sea, ¿te imaginas cuestionar de esta manera el proceder de algo? Déjeme decirles algo, eso implica que Dios nos debe una explicación. Igual sucede en las circunstancias en las que estamos viviendo. No se trata de decir por qué, sino se trata de decir ¿para qué, Señor? ¿Qué es lo que quieres trabajar en mi vida? ¿Qué es lo que quieres enseñarme? ¿Qué es lo que necesito yo cambiar?
Miren, a veces asumimos que nosotros lo haríamos mejor. Pero desde ahí, desde ese solo pensamiento, nos damos cuenta que Dios es muy sabio al no poner a esa persona. Porque ¿te imaginas? Llegar a pensar, yo, ¿por qué? Estamos asumiendo que lo haríamos mejor. Y ya de ahí vemos el motivo por el cual Dios permite que sucedan las cosas. Déjenme decirles que Dios es paciente en la formación de cada uno de nosotros como hijos. Dios es bien paciente y Él no lleva prisa. No es como nosotros que muchas veces queremos ser cristianos a la marucha, que nada más te metes ahí al microondas y 2, 3 minutos y ¡fum! Sale un super cristiano. No, Dios toma tiempo en formar el carácter, en formar a sus hijos. Como decía el doctor Martin Luther King Jr., ¿no? Los grandes hombres de Dios no son hechos de la noche a la mañana. Toma tiempo el Señor en formarlos, en ir preparándolos, en ir forjando su carácter, su disposición, su voluntad, su obediencia. Y déjenme decirles, Dios es paciente en la formación de cada uno de nosotros como sus hijos. Él no lleva prisa, pero Él, déjenme decirles, nos va a formar. Y nosotros decidimos si cooperamos por voluntad propia o lo hacemos en el vientre de un pez. Pero Él lo va a hacer tarde o temprano. Vean, en la Nueva Traducción Viviente les quiero leer estos mismos 4 versículos del capítulo 4 y vean nada más cómo las expresiones son más entendibles, el lenguaje es más ad hoc a nuestra época. Dice así: este cambio de planes molestó mucho a Jonás y se enfureció. Entonces le reclamó al Señor: Señor, ¿no te dije antes de salir de casa que tú harías precisamente esto? Por eso huí a Tarsis. Sabía que tú eres un Dios misericordioso, compasivo, lento para enojarte y lleno de amor inagotable. Estás dispuesto a perdonar y no destruir a la gente. Quítame la vida ahora, Señor. Prefiero estar muerto y no vivo si lo que yo predije no sucederá. El Señor le respondió: ¿te parece bien enojarte por esto? Pero imagínate el énfasis de la actitud de Jonás, ¿no? Al hablar respecto al proceder de Dios, no era así muy ligero, no, el tono era fuerte. ¿Por qué? Porque Jonás estaba molesto en este momento. Él esperaba, bajo su propio criterio, que Dios barriera con los asirios, y sin embargo él no lo hizo. Ahora vamos a leer el segundo diálogo que encontramos acerca de Jonás y Dios, pero fuera de la ciudad. Vean lo que dice el verso 5, del 5 al 11, pero lo voy a leer en la Nueva Traducción Viviente. La Nueva Traducción Viviente. Entonces Jonás se fue al oriente de la ciudad e hizo una enramada. Luego se sentó bajo la sombra de la enramada mientras esperaba ver lo que le acontecería a la ciudad. O sea, él todavía tenía la esperanza de que la ciudad fuera destruida. Dice el 6, ahora bien, el Señor Dios proveyó que una planta frondosa creciera allí y pronto extendió sus anchas hojas sobre la cabeza de Jonás y lo protegió del sol. Eso le trajo alivio y Jonás estuvo muy agradecido por la planta. Pero Dios también proveyó un gusano. Al amanecer del día siguiente, el gusano se comió el tallo de la planta, de modo que se marchitó. Así que cuando el sol se intensificó, Dios proveyó un viento abrasador del este para que soplara sobre Jonás. El sol pegó sobre su cabeza hasta que se sintió tan débil que deseaba morirse y exclamó: es mejor morir que vivir así. ¿Qué escena, no es cierto? Vemos cómo Dios continúa teniendo el control de las cosas. Él provee una planta, Él provee un gusano y Él provee un viento. Él provee lo necesario para tratar con cada uno de sus hijos. ¿Qué nos habla esto? Que Dios va a proveer lo necesario para tratar con nosotros. Y aun cuando nos movamos, como dice el dicho popular, cuando Dios ha decidido tratar con uno de nosotros, aunque nos movamos, Dios lo va a hacer. ¿Por qué? Porque Dios, al que ama, no solo la disciplina es una corrección por amor.
Pero la disciplina en este caso con Jonás le ayudó, ¿para qué? Para entender en un momento dado los planes que Dios tenía para con esta ciudad de Nínive y mostrar su gran amor y misericordia. Vean lo que dice el verso 9. Entonces Dios dijo a Jonás: ¿te parece bien enojarte? Perdón, porque la planta murió. Pero observen cómo Dios le responde. Por ejemplo, en el verso 4 le dice: ¿te parece bien enojarte por esto? Y aquí en el verso 9 le vuelve a decir: ¿te parece bien enojarte porque la planta murió? ¿No les parece una actitud distinta al reproche de Jonás? O sea, Jonás molesto, míratelo como un niñote así molesto porque no le dieron su juguete que quería. Y Dios como padre todavía tiene ese trato amoroso de ser condescendiente. O sea, imagínate, el creador tuvo que bajar al nivel de Jonás y decir: mira, Jonás, tú no lo entiendes ahorita, pero lo entenderás después. O sea, y muchas veces nos sucede así a nosotros. No lo entendemos ahorita, pero al caminar de los años vamos entendiendo el porqué de esa violación. El por qué tu papá te abandonó, ¿no es cierto? O por qué no creciste bajo la sombra de un tutor, de un padre, de una madre. ¿Por qué tus papás tuvieron que separarse? ¿O por qué tu papá tuvo que morir cuando tenías 2, 3 años? ¿No es cierto? ¿Cuántas veces nosotros no entendemos las situaciones por las que estamos atravesando en la vida, pero al avanzar de los años entendemos que si eso no hubiera pasado en nosotros en ese momento, ahorita no estaríamos en donde estamos? Porque eso fue formando nuestro carácter. ¿Para qué? Para hacer lo que ahorita estamos haciendo. En el momento no lo entendimos, como Jonás no lo entendió. Y como muchos de nosotros no lo entendemos, el por qué muchas situaciones pasan alrededor de nosotros. Y clamamos: Señor, ¿por qué me hiciste bajito? Señor, ¿por qué no me hiciste más alto? ¿O por qué me hiciste, no sé, robustito? Señor, yo quería ser más delgado. Señor, ¿por qué no me diste hijos? Señor, ¿por qué esto? Y empezamos a cuestionar. Y empezamos a pensar que Dios no es bueno con nosotros. ¿Por qué? Porque no nos da lo que según nosotros asumimos que merecíamos. Y no entendemos que Dios permite esta situación para tratar con nosotros, para tratar con nuestro carácter, para ir forjándonos. ¿Y sabes qué nos muestra el Señor? Que muchas de esas cosas, muchas veces, aunque nosotros pensábamos que las necesitamos para seguir viviendo, entendemos que no necesitamos nada de eso para ser felices cuando lo tenemos a Él. ¿Por qué? Porque Él empieza a llenar cada una de estas áreas. Y no solamente cada una de estas áreas, va formando nuestro carácter, no solamente para afrontar lo que ahora estamos viviendo o afrontando, sino para también bendecir a otros. A otros que en un momento en su vida, o en ese momento en su vida se encuentran como nosotros estábamos en un momento de la nuestra. ¿No es cierto? Y así sucede. Y Jonás empezó a cuestionar: ¿por qué, Señor? ¿Por qué me provees una planta? ¿Por qué me provees un gusano? Y después, o mejor dicho, ¿por qué me provees una planta y después sale el gusano? Y después no solamente te limitas con el gusano, o sea, parece que no te bastó solamente con este trato, sino que ahora me está lloviendo sobre mojado. ¿No han escuchado? Es que me llueve sobre mojado, hermanos. Algo de uno y entra en otro. A veces que le decimos a Dios: Señor, ya, danos una pausa, párale, ¿no? Deja que Dios siga tratando en tu vida. Deja que Dios siga moldeando tu carácter. Porque esas pequeñas reacciones nos muestran a nosotros mismos que todavía no estamos como nosotros pensábamos que estamos. Les quiero explicar esto con un ejemplo. Hace algunos años estaba platicando con un señor, 60 años, 50, 60 años más o menos. Él fue una persona que creció en la iglesia. Sus hijos crecieron en la iglesia. Él estuvo en el ministerio sirviendo. Y en ese momento que yo estaba hablando con él, dejó la iglesia, había perdido el ministerio, había pues simplemente hecho de su vida algo distinto, ¿no? Y andaba en el mundo. Y estábamos platicando y una de las cosas que él decía es: yo no entiendo por qué Dios tiene que probarnos. Dios es un Dios cruel y sanguinario. ¿Por qué? Porque a Él le gusta vernos sufrir. Porque si Él fuera un Dios lleno de amor, no permitiría que nosotros
atravesáramos por sufrimiento. Dice, Dios es cruel porque nos tiene que meter por pruebas para ver que realmente lo amamos. Y él decía, si Él sabe que yo lo amo, ¿por qué permitió que yo atravesara por tales cosas? Y yo le dije, mira, precisamente por eso. Porque Dios permitió que tú atravesaras por esas situaciones para que tú vieras que no lo amas como dices amarlo. Porque es en medio de la prueba, de la tribulación, donde sale realmente lo que hay aquí en nuestro corazón. Es cuando nos falta algo o cuando perdemos algo, cuando decimos, nuestra vida pondré por ti, así como dijo Pedro. No, mi vida pondré por ti, pero no fue bajo la circunstancia de presión, de vida o muerte, cuando salió lo que había en su corazón. Porque cuando todo está bien y cuando todo hay prosperidad y abundancia, pues cualquiera viene a buscar de Dios, ¿no? Todo está bien, ¿no? Relajado. Pero cuando las cosas no marchan como nosotros queremos y nos llega una enfermedad o nos llega una situación contraria a lo que esperamos, entonces empezamos a pensar que Dios probablemente hace cosas que no tienen sentido. No tiene sentido si yo soy un hijo de 10 con Él. Todos los días voy a la iglesia, todos los días me discipulo, ¿no? Ayuno, oro, diezmo. O sea, no sé en qué esté fallando para que me esté viniendo eso. No es que estés fallando, es que Dios simplemente está tratando con tu vida. ¿Por qué? Porque esos tratos nos llevan a un nivel de fe mayor. La fe, no todos tenemos un mismo nivel de fe. Todos tenemos una misma posición, hemos sido justificados, pero no todos tenemos un mismo nivel de fe. Hay unos que tienen un nivel de fe más grande que otros y esto se debe ¿a qué? A que la han ido ejercitando a través de las pruebas, a través de las aflicciones. No de tal manera que cuando viene alguien y te dice, ay, es que me dijeron que estoy enfermo de tal cosa. Y cuando tú ya atravesaste por eso y tu fe ya ha crecido, de repente dices, fíjense, hace muchos años, bueno, no muchos, no me acuerdo la verdad, como unos 5 años, algo por ahí. Un día yo estaba en mi trabajo y entonces vi a la que consideramos la abuelita de mis hijos, pero nadie sabía dónde trabajaba, ¿no? Y de repente yo estaba ahí trabajando y de repente me dicen, ellos no sabían dónde era el lugar donde yo trabajaba. No sabían la dirección, ¿no? Nunca los había llevado. Entonces resulta que me dicen, oye, te buscan. ¿A mí? Sí, te buscan. Me asomo y la veo a ella. Y yo dije, algo pasó. Y salgo y le digo, ¿qué pasó? No, dice, pues tu esposa está en el hospital. Le digo, ¿cómo que está? Sí, se desangró en la casa y llamaron a la ambulancia y ¡pum! Vamos, bueno, vamos, ¿no? Y ahí vamos. Resulta que ya con el tiempo nos mandaron ahí a hacer unos estudios y resultaba que era probablemente cáncer, ¿no? Digo, y estábamos en la sala de espera y el doctor yo veía que entraba y salía y nosotros ahí sentados, ¿no? Y se nos quedaba mirando y otra vez entraba y salía y se nos quedaba mirando y entraba y salía. Yo entré y me decía, ¿y quién tanto nos ve? ¿No? Y sale y me dice, ¿sí saben por qué están aquí, verdad? Le digo, sí. ¿Sí saben? Sí. ¿Saben que puede ser cáncer? Le digo, sí. Y se admiraba de que nosotros estábamos tranquilos. O sea, no estábamos así cortando las uñas, ni, ay, ¿qué va a pasar? No. Y él se sorprendió de la paz que Dios nos proveyó en ese momento. O sea, Dios nos provee de paz y de fe y de su gracia en la situación en la que nos encontremos. Gracias a Dios salió negativo, ¿no? Pero muchos en ese inter de la incertidumbre si eso no es, pues ya te partiste en dos. ¿No es cierto? ¿Por qué? Porque es precisamente donde viene el estrés y la ansiedad. No sabes si va a ser o no va a ser y hay tantas opciones que en ese momento te perdiste. Y así suceden muchas cosas. Oye, no tengo para comer. Oye, no tengo tal cosa. Oye, me está sucediendo tal cosa. Y llega un momento donde Dios ya te ejercitó tanto en esa parte, donde tú ves al otro hermano y dices, oh, pues pues por eso estás así, porque te falta todavía ejercitarte más. No, pero entonces los que ya en un momento dado Dios nos atravesó y ya estamos ejercitados, ¿qué hacemos? Le echamos aliento al otro. No, agarramos así con versículos bíblicos y le echamos aire, avanza, corre, vas bien.
No, pero es que la vida cristiana me pintaron que era todo color de rosa. No, te mintieron. Hay también aflicción, hay también situaciones de prueba, de dificultad, pero vas bien. ¿Por qué? Porque mira, ven a la iglesia. Cuando vienes a la iglesia descubres que el que está al lado tuyo también está en la misma condición que tú. Probablemente diferente situación, circunstancia, pero todos en un momento dado estamos atravesando por dificultades. Y nos alienta el saber que esa persona que a lo mejor está sufriendo más que yo, y lo vemos aquí, está con ese espíritu de aliento, de esfuerzo, nos anima. Porque algo sobrenatural pasa en el ambiente aquí en la iglesia. Por eso Dios la diseñó. Porque es aquí donde nos alimentamos al ver al otro hermano que está afligido, pero aquí está con las manos levantadas. ¿No es cierto? Que no sabe qué va a ser el día de mañana, pero él está con las manos levantadas adorando a Dios. Y esa es la actitud. Algo de lo que Jonás en este momento pues no tenía ni entendimiento de lo que estaba pasando. Él estaba enfocado nada más en su necesidad primaria. ¿Quién? Él. ¿Por qué se enojó? Porque él estaba centrado en él mismo. ¿Por qué se enojó de la planta? Porque la planta le proveía un beneficio. Pero cuando el beneficio de Dios es quitado, salió lo que había en el corazón de él. Fíjate nada más, qué increíble, ¿no? Si era un profeta genuino, pero todavía tenía, como dice aquel, reza aquel escrito, no sé quién lo escribió, pero que la vida cristiana es como los murales a pincel, que tú los ves de lejos, ves un mural a pincel, lo ves de lejos, unos metros, 5 o 10 metros, y ¡ay, qué belleza de mural! Pero cuando te vas acercando, empiezas a ver los brochazos, ¿no? Y así somos todos. ¡Oh, mira qué hombre, qué mujer! Mira, ese es hombre de fe. Y cuando te vas acercando, dices, hijo, así somos todos. Nadie nos escapamos, tenemos nuestros brochazos. Y nosotros tenemos que ver que todos estamos aquí en la iglesia y seguimos en el mismo caminar. Y eso nos fortalece. El saber que el que está allá tiene las mismas debilidades, que uno también tiene las mismas debilidades. Que estamos de alguna forma, hombro a hombro, marchando adelante y nos echamos porras unos a otros. Cuando llegamos a pensar que lo que Dios hace no tiene sentido. Dice el verso 9 del capítulo 4 en la Nueva Traducción Viviente. Entonces Dios dijo a Jonás, ¿te parece bien enojarte porque la planta murió? Sí, replicó Jonás, estoy tan enojado que quisiera morirme. Mira el berrinche de este profeta. O sea, mira nada más el niñote. Y todavía un niñote espiritual y todavía más porque era un profeta de Dios. Sí, dice, estaba tan acostumbrado este hombre a hacer su santa voluntad. ¿No han visto esos niños cuando hacen lo que quieren y de repente le pones un límite? Pues luego brinca el Jonás que hay dentro de él. Y así como Jonás, sí, dice, estoy tan enojado que quisiera morirme. Entonces el Señor le respondió, pues ahí te va un rayo. Ven nada más, miren, hermanos, la paciencia de Dios se mira en este texto. Humanamente nosotros mismos, si alguien nos está respondiendo así, lo mínimo que haces es, bueno, me doy la media vuelta y ahí te bolas. Pero Dios no. Dios se tomó el tiempo. Él dice, mira, entonces le respondió el Señor, ¿sientes tú lástima por una planta? Fíjate, lo lleva al razonar. Lo lleva a razonar. ¿Sientes tú lástima por una planta? Aunque tú no hiciste nada para que creciera, creció rápido y murió rápido, pero Nínive tiene más de 120,000 habitantes que viven en oscuridad espiritual, sin mencionar todos los animales. ¿No debería yo sentir lástima por esta gran ciudad? O sea, tú sientes lástima por lo terrenal, pero yo siento lástima por lo espiritual. Cuando vemos este texto, vemos que Dios siempre provee circunstancias para tratar con nosotros como hijos. Pero la pregunta aquí es, ¿qué Dios es este, no? De esa gran paciencia, de esa gran longanimidad. La longanimidad en la Biblia describe la gran paciencia de Dios para con el pecador. Fíjate, todos los días los hombres que no conocen de Dios levantan el puño en contra de Él. Sin embargo, vemos la gracia común. ¿Por qué? Porque hace salir el sol sobre injustos y sobre justos, aún sobre aquellos que no consideran en su caminar a Dios. O sea, no tienen en su mente el proceder, los mandamientos de Dios. Y aún sobre ellos, Dios muestra amor y compasión.
Jonás fue el recipiente de la bondad de Dios. Así como Dios fue paciente con Jonás, de la misma manera Dios es paciente con nosotros. Y el ser paciente no significa que Él va a dejar pasar nuestros berrinches. Eso no nos confundamos. Dios muestra su paciencia, pero en nuestra formación. Jonás, aunque ya debería de haber estado maduro, nos damos cuenta que todavía no estaba. Todavía le faltaba algo más en su vida que trabajar. Ahora quiero cerrar con dos ideas en estos dos últimos versículos. El verso 10 y el verso 11. Dice: entonces el Señor le respondió: ¿sientes lástima por una planta, aunque tú no hiciste nada para que creciera? Creció rápido y murió rápido, pero Nínive tiene más de 120,000 habitantes que viven en oscuridad espiritual, sin mencionar todos los animales. ¿No debería yo de sentir lástima por esta gran ciudad? Lo primero que quiero mencionar aquí es el carácter bueno de Dios. Miren, Dios antes de mandar juicio siempre advierte. Lo hizo con Noé. Cuando dijo: ¿sabes qué? Voy a destruir esta gran ciudad. Prepárate una arca. ¿No? Pero 120 años Noé fue pregonero de justicia. ¿Qué quiere decir esto? Que pregonó, anunció, proclamó: Dios va a mandar el juicio sobre este mundo. Y vino el diluvio, nadie le creyó y se los llevó. Pero déjenme decirles algo: hubo una advertencia previa. ¿Qué quiere decir esto? Que Dios nos advierte a nosotros. Antes de que mande sus juicios sobre el mundo, Dios nos provee una advertencia. Igual nosotros como cristianos, Dios nos advierte constantemente. Lo hizo también con Israel por medio de sus profetas: vuélvanse de su apostasía, porque si no, enviaré al reino de tal, y los llevarán cautivos. No hicieron caso y Dios los llevó cautivos. Dios sigue advirtiendo al mundo entero en la actualidad que si no se vuelven a Él, van a ir a ser atormentados en el fuego eterno. Hay advertencias, pero el mundo sigue amando más su manera de vivir. Y de esta misma manera Dios nos advierte a nosotros como sus hijos. La voluntad de Dios, hermanos, siempre va a buscar de alguna forma el beneficio de nosotros. Y eso habla de su benignidad. Sin embargo, es el hombre el que le da la espalda a Dios. Pero el carácter bueno de Dios siempre se ve manifestado a través de todas las épocas. Y número 2, la mirada de muchos cristianos es muy corta. Porque Jonás solamente miró sus beneficios. Perdí mi sombra. Esta planta que Dios permitió proveerme una sombra, al morir, ¿qué hizo? Saltó lo que había dentro de su vida, porque él nada más estaba enfocado en él mismo, en un beneficio. Y una de las cosas que nos manda la Biblia es poner nuestra mirada en las cosas eternas. Hermanos, los beneficios que pudiéramos perder aquí en la tierra no se compara con los beneficios que podemos perder allá en el cielo. Y es ahí donde nosotros realmente necesitamos evaluar qué es lo que tiene valor. ¿Qué es lo que tiene valor para nosotros? Quiero cerrar con la reflexión que hace rato mencionaba. Muchos de nosotros llegamos a pensar que hay cosas en nuestras vidas, circunstancias que realmente no tienen sentido, ¿no? Ahorita, en la actualidad, estás aquí, estás teniendo trabajo, no estás haciendo trabajo, estás dependiendo de la circunstancia en la que estás a tu alrededor. ¿Cómo consideras, cómo ves lo que estás viviendo? ¿Piensas que Dios es bueno para contigo? ¿Piensas que Dios te está cerrando puertas porque busca solamente tu mal? ¿O piensas que lo que viviste en tu infancia, como estaba lamentablemente escuchando una noticia esta mañana de una persona que mató a una niña de 7 años? No, perdóneme, ese es otro caso. Es que, híjole, hay cada cosa. Hace algunos años, una mamá perdió a su hija y la empezó a buscar, pero su hija ya estaba casada y tenía su nieta, ¿no? Resulta que ya tenía un tiempo que no veía a su hija, va a la casa de ella y sale el marido y le dice: oye, ¿y mi hija? No, se fue con otro hombre.
y ella le pareció extraño, ¿no? Porque pues, no sería capaz de dejar a su hija ahí. El chiste es que le hicieron llegar una carta de despedida según de la hija. Y ella empezó a ver que no era su letra, empezó ahí a investigar y por ella misma empezó a hacer una labor de investigación, a pegar la foto de su hija y a hacer publicidad. El chiste es que una llamada de una anónima, de una adolescente, apuntó a que era su marido el causante de la situación. Resulta que la policía no hizo nada, ella hizo todo el trabajo de investigación, huyó a otro estado de la ciudad del país de México. Fue allá, lo encontró, lo arrestaron y él solamente había sido, lo iban por él a arrestarlo solamente por llevarse a su hija, ¿no? Como un secuestro sin pedir permiso y todo eso. El asunto es que cuando él agarra a la policía, confiesa el delito porque pensó que iban porque lo habían ya hallado culpable y él solo se echó de cabeza. Él dijo, ¿sabes qué? Sí, yo la maté, dio la ubicación del lugar donde enterró a su mujer. Y resulta que cuando llega a la corte, teniendo toda la evidencia, como todo lo que hizo el gobierno, en este caso la fiscalía, todo eso, lo hicieron mal, lo dejan en libertad, lo declaran inocente. Cuando él mismo reconoció que la había matado y incluso pidió perdón públicamente a la mamá. Y entonces pasa una breve entrevista donde él sale el asesino y dice, bueno, pues discúlpeme, como ella misma dijo, ¿dónde estaba Dios cuando ocurrió eso? Eso me quedó tan grabado porque generalmente cuando viene algo trágico a nuestras vidas, siempre solemos decir eso, ¿no? ¿Dónde estaba Dios? ¿Y dónde estaba Dios? Pues, ¿dónde estaba Dios cuando abusaron de mí? ¿Dónde estaba Dios cuando permitió que mi papá se fuera, que creciera en un lugar disfuncional? La violencia que vi, ¿dónde estaba? Y cuestionamos, ¿no? El obrar, ¿no? El accionar de Dios. Y déjenme decirles algo, no se nos olvide que este mundo, de alguna manera, ya empezó o tiene una inclinación hacia lo malo, donde en cierta forma, cuando decimos que Dios es soberano y tiene el control de todo, hay cosas que de alguna forma se llevan a cabo bajo una ley de la siembra y la cosecha. Todo eso que vemos a nuestro alrededor no es más que el fruto del corazón perverso del ser humano. Pero ahorita no vemos dónde estaba Dios. Pero déjenme decirles algo, no hay nadie que se escape de la mano de Dios. Dios le va a dar el pago a cada uno conforme sus obras y sus hechos. Nosotros, nuestra deber y nuestra función es, Señor, aquí está mi vida. Cada uno va a ser responsable delante de Dios, pero yo quiero entregarte cuentas, sabiendo que lo que yo atravesé me ha ayudado a formarme y a ser la persona que ahora yo soy. ¿No puedes ver el carácter que ahora tienes por todos esos tratos en tu vida? Yo lo puedo ver, hermano. Hace tiempo yo platicaba con mi esposa y le decía, ¿sabes? Si yo no hubiera atravesado tantas cosas, no tuviera el carácter ahorita para continuar todavía en el ministerio. Hace rato que me hubiera bajado ya del camión, porque no es fácil todo lo que afrontamos, todo lo que pasamos, todas las situaciones. No es fácil seguir en esta vida cristiana, ¿no es cierto? Desilusiones, como ahorita les decía, Dios va a permitir traiciones, Dios va a permitir tantas cosas, pero si nosotros entendemos y lo miramos bajo el lente de Dios, entonces va a tener un propósito. Pero cuando nosotros quitamos de nuestra mente y de nuestra perspectiva el obrar de Dios y solamente lo limitamos a lo que yo siento y a lo que me están quitando o lo que no tengo, entonces vamos a considerar que todo esto es la obra de un Dios que busca nada más mi mal y no mi bien. Porque todo depende de cómo lo estamos viendo, ¿no? Cierra tus ojos ahí donde estás. Así con tus ojos cerrados, Jonás entendía que la decisión de Dios de perdonar a Nínive se había equivocado.
El pueblo de Israel había sido víctima de este pueblo asirio. Estaba siendo oprimido por ellos. El pueblo de Dios había sido azotado. Para Jonás no tenía sentido lo que Dios estaba haciendo. Podemos nosotros considerar también eso. No tiene sentido el por qué estoy como estoy ahorita. Pero déjame decirte, como el Señor le dijo a Pedro, lo entenderás después. Y así sucede, hermanos. Hay muchas cosas que en el momento no las podemos entender, pero en el caminar y al voltear atrás nos damos cuenta que detrás de todo eso hubo un propósito. Y la mano de Dios siempre ha estado con nosotros. Siempre ha estado con nosotros. El corazón del hombre es malo. El corazón del hombre está inclinado hacia la maldad. Es fácil levantar el dedo acusador hacia arriba y no reconocer que la maldad procede del mismo corazón de nosotros. Si hay esa lucha en tu corazón de cuestionar a Dios por lo que hayas pasado, por lo que hayas vivido, es un buen momento para que le pidas perdón al Señor y para perdonar también a aquellos que te hayan ofendido, que te hayan agredido. El perdón es la llave para encontrar la sanidad de nuestro corazón. No te quedes postrado en esa circunstancia. Levántate, camina. El Señor quiere lavarte, quiere limpiarte, quiere restaurarte. Quiere limpiar tu corazón. Así como el Señor tuvo esa paciencia con Jonás, la ha tenido también contigo. Todas aquellas veces que has pretendido sugerirle lo que Él debiera hacer, Él ha sido paciente contigo, conmigo. Se ha sentado al lado nuestro y nos ha llevado a pensar el porqué de las cosas. Señor, aquí estamos. Aquí está nuestro corazón, aquí está nuestra vida. Hay cosas ciertamente que no entendemos. Hay cosas ciertamente que no comprendemos, Señor, el por qué atravesamos, el por qué vienen tantas cosas. Pero de una cosa estamos seguros, Señor, que en medio de toda esa situación, Tú nos vas a dar la gracia para salir adelante. Tú nos vas a dar la fuerza, Señor. Tú nos vas a dar, Padre, esa fuerza, esa gracia para poder afrontar las diferentes situaciones en las que podamos vivir. Sea una enfermedad, sea una necesidad. No importa, Señor, lo que sea, tu gracia nos es suficiente para salir adelante, Señor. Gracias por lo que tenemos, Padre. Gracias por lo que nos has permitido atravesar. Y también gracias por lo que no tenemos. Gracias, Señor. Queremos manifestar un corazón contento, un corazón, Señor, de agradecimiento siempre contigo. Aun cuando no tenemos lo que quisiéramos, te damos gracias, Señor. Aun cuando no entendemos el por qué, te damos gracias, Señor. Porque tú sí sabes por qué. Y eso nos basta. Eso nos es suficiente, el saber que tenemos un Padre que nos ama,
que se puede sentar al lado nuestro y es paciente en muchos berrinches que muchas veces hacemos. Gracias, Señor. Porque muchos de los que estamos aquí, aunque nos ha faltado un padre, tú has sido un padre para con nosotros. Tú has sido un padre para con cada uno de los que estamos aquí, Señor. Nos has alimentado, nos has proveído, has estado con nosotros, aun cuando no te hemos visto, pero tú has estado con nosotros, Señor. Sí, Señor. Aquí estoy.